En esta segunda parte de la entrevista con el padre Numa, él nos contará algunos detalles inéditos, jamás revelados, sobre su relación con el Papa Francisco. Una reflexión profunda, un vínculo interesante. También aprovecha esta oportunidad para mandarle un poderoso mensaje a la curia venezolana y cómo es que, ya es más que evidente, están al servicio de los poderes imperiales, ¿ya? Pero no el imperio sacrosanto romano, no, al servicio de los poderes imperiales de los bancos de Wall Street. Tremenda entrevista. Por cierto, el día de mañana vamos a pasar la tercera y última parte de esta entrevista. Cuando uno hace una formación como cura diocesano, como sacerdote jesuita, hace vínculos, hace amistades, hace hermandad. De hecho, el apostolado de ser jesuita te genera pues una contención, una red que es casi tu familia. ¿Y cómo ha sido tu vínculo con la comunidad eclesiástica, con tus amigos? ¿Perdiste amigos? ¿Cómo está eso? Jota, sí, mira, en la medida en que yo fui haciendo estas opciones, desde la dimensión política de la fe, podría llamarlas, opciones desde la dimensión política de la fe, ciertamente que perdí amigos dentro del clero. Sé que tengo sacerdotes que casi que sienten como que es decimos aquí, una raya más para el tigre, tomarse una foto o que los vean en reuniones conmigo. Afortunadamente son muy pocos. Tengo muchísimos sacerdotes y religiosos y religiosas. ¿Pero perdiste amigos queridos? Pues sí te podría decir que sí. ¿Cómo te sientes en torno a eso? Mira, mis opciones son mis opciones. Yo les respeto a ellos su modo de ser. Lamento muchísimo. Yo creo que uno en la vida tiene que estar dispuesto a entender la amistad como algo que va mucho más allá del modo de pensar. Así que igualmente tengo amigos que son opositores, ¿no? Y amigos dentro del clero que son opositores y que cuando nos encontramos no tocamos para nada el tema político. Mejor. Es lo Claro. que yo hago con mis hermanos y mi familia. Hablamos de todo menos de política. Numa, sí. Estoy muy seguro que este programa lo van a ver las autoridades eclesiásticas de Venezuela, de Latinoamérica, la conferencia episcopal de tu país seguramente, alguno que otro jerarca en el Vaticano, con toda certeza va a ver este programa. ¿Qué les dirías cara a cara, face to face, como dirían los gringos? Lo primero que les diría es que esta iglesia tiene que dar un giro. Le ha costado mucho al Papa Francisco, ciertamente ha intentado, y ese giro tiene que ser hacia la radicalidad en medio del mundo de los pobres, de los sencillos. Esta iglesia tiene que bajarse de los palacios y ponerse a caminar con el pueblo. Esta es una iglesia que tiene que hacer muchas reformas todavía. Y yo les diría, hermanos, yo creo que es mejor que nos ensuciemos en los barriales del pueblo a estar muy cómodos y bonitos en los templos, viviendo de una pastoral sacramental y sin saber nada de lo que pasa en el pueblo, ¿no? Yo le diría a los obispos de mi país, de Venezuela, por ejemplo, que se empapen más de lo que pasa y que no den tantas opiniones desde lo que leen en los medios, en sus medios, porque es lo más triste también. Te encuentras con que un clérigo hablando, dando declaraciones que uno dice, pues ya entiendo que lo único que ve es CNN y la Deutsche Welle y cualquier cosa de esas, porque no ha leído los periodiquitos o los portales del pueblo, ni se ha metido en el barrio, que es donde te encuentras con la realidad. Yo siempre recuerdo la anécdota de un famoso periodista italiano
uno que escribió contra la mafia, que sigue siendo perseguido. No me viene ahorita el nombre. ¿Que escribió la novela En el nombre de Dios? No. ¿Sobre la muerte de Pablo VI? No, tampoco. Ok. Saviano, Roberto Saviano. Ok, ya. Roberto Saviano, cuando estaba comenzando su vida de periodista, escribe un texto y se lo envía a un gran escritor napolitano, porque Roberto es napolitano. Y el escritor le recibe el texto, lo lee, un artículo, le responde a los pocos días, le llega un sobre a su casa y el escritor le dice: mira, escribes muy bonito, muchacho, pero te voy a recomendar que bajes a los suburbios, que camines por las calles, que te metas por donde está el barrio de los españoles, que es uno de los barrios más populosos y pobres de Nápoles. Y después regresa y escribes y me mandas. Y entonces Roberto dice: y nunca más yo volví a escribir cosa que no fuera desde la realidad. Eso le digo yo a los obispos de Venezuela: hablen más desde la realidad, y a muchos hermanos sacerdotes, ¿sabes? Porque aquí se encuentra uno, por ejemplo, aquí tenemos un nuevo modo de estructurar la sociedad que surgió con Chávez, con la revolución. Los consejos comunales, las comunas, el poder popular organizado, las mesas técnicas de agua, es todo un entramado de organización. Y tú vas y lees un proyecto pastoral de una diócesis, un plan pastoral, y ese modelo nuevo de organización del pueblo no aparece ahí. Qué cosa tan extraña. O te encuentras con un sacerdote llamando a los consejos comunales, llamándolo junta comunal. Y ahí te das cuenta que es un ignorante en todo lo que está haciendo el pueblo y en todo lo que está organizando el pueblo. En ese contexto, Numa, hay algunos amigos sacerdotes, ya sean jesuitas o no, que buscan un vínculo contigo, pero te dicen: Numa, o hermano, nos podemos reunir, pero que no se note que somos amigos. No, yo tengo muchos amigos sacerdotes que no tienen ningún problema en decir que son amigos míos, y es más, tenemos una pequeña organización, diría yo, que se llama IOP, Iglesia de Opción por los Pobres. Allí hay laicos y hay sacerdotes que están en esta misma línea y que están regados en todo el país, y que siempre estamos en contacto, que tenemos grupos, que tenemos ejercicios espirituales en común, y que lo que pretendemos es no construir una iglesia paralela, no para nada. Es la iglesia. Es más, me parece que el nombre es redundante, porque decir iglesia de opción por los pobres es una redundancia. La iglesia tendría que ser de opción por los pobres, pero si algo que es evidente, iglesia, ¿no? pero si existe una iglesia de opción por los ricos, pues tiene que haber entonces una iglesia de opción por los pobres. Ok. En este contexto, ¿en algún momento tú has tenido oportunidad de, siendo jesuita, hablar con el Papa Francisco? Tengo entendido que alguna vez viajaste con el presidente Maduro al Vaticano. ¿Qué hay ahí? Sí, en el año 2013 estaba recién electo el presidente Maduro. Él me invita para que le acompañe dentro de la comitiva que iba a la primera entrevista que él tuvo con el Papa Francisco. Estaba recién nombrado el Papa. El Papa había sido electo Papa en marzo, y esto fue en junio, el 17 de junio. Y sí, lo acompañé, ahí conocí al Papa Francisco, y también tuve la oportunidad de encontrarme por un rato más largo, con el entonces jefe de prensa del Vaticano, que era el padre Lombardi, Federico Lombardi, que había estado también con el Papa Benedicto, encargado de prensa, sí. Lombardi, un tipo sumamente amable, que yo lo había conocido de antes, es jesuita también. Así que ahí comenzó una relación muy bonita, tanto con Lombardi como luego con el Papa, porque en ese mismo año, en agosto, el Papa me concedió una audiencia privada y nos encontramos un 14 de agosto en el Vaticano. Conversamos largo,
de muchas cosas, de temas de la Compañía de Jesús, de temas de la Iglesia y de temas de América Latina. ¿Hablaron de Yo no olvidaré, Venezuela? hablamos de Venezuela, claro, sí, ¿Hablamos, hablamos de... hablaron de bloqueo? Para ese momento todavía no, el No estaba, bloqueo claro. no Pero estaba. ya se Se sentían que se estaban sentía, arrastrando las claro, cadenas. para ese momento lo que estaba en boga era la demonización de Maduro y de su mandato. Se decía que había presos políticos, había una famosa jueza Fiuni que se había prestado para una corrupción terrible y estaba eso muy en boga. Pero en esa oportunidad algo que a mí me impactó mucho y que pues es la primera vez creo que lo voy a contar porque eh, recuerdo que el Papa Francisco me atendió en un recibo muy sencillo, muy humilde, con una mesita de centro y un mueble, una poltrona por el lado de allá, otra por acá. Allí sobre la mesa de centro estaban algunos libros y algunos libros que el presidente Maduro le había enviado de Venezuela. Y recuerdo que en ese momento hablamos de José Gregorio Hernández, el nuevo beato, que ya el presidente Maduro había hablado con él de ese tema en la entrevista de junio. Estamos ubicados en el 2013. Y hubo un momento cuando hablábamos de América Latina, cuando el Papa se quedó en silencio, yo me quedé en silencio y recuerdo que él golpeó con las yemas de los dedos la mesita de centro y me dijo, lo que está en juego en América Latina es el sueño de Bolívar y San Martín, la ¿En patria serio? grande. La patria Sí, grande. Él mismo dijo la la... patria grande. Por Sí, favor, sí, la repite patria. lo que te he interrumpido. Repite lo que dijiste, por favor. El entusiasmo me ganó. Nos quedamos en silencio un momento, el Papa y yo, mientras pues veníamos hablando de América Latina. No, ¿sabes de quién habíamos hablado? De Monseñor Angelelli. Porque yo le pregunto, ¿cuánto hace que no va a Venezuela? Y él me dice, yo fui a Venezuela en el año 76. Nunca olvido que cuando llegué allá la noticia que recibiera que habían matado a Angelelli, un obispo mártir que él ya lo hizo beato y que había sido demonizado también. Demonizado porque era comunista, era lo que decían, lo que decía la dictadura de Videla en Argentina. Ujú. Bueno, lo cierto es que nos quedamos un momento en silencio y el Papa golpeó con las yemas de los dedos la mesita de centro que nos separaba y luego dijo, lo que está en juego en América Latina es el sueño de Bolívar y San Martín, la patria grande. A mí, créame, Jota, que se me erizó la piel, porque yo dije, hay que ver cómo hemos ganado. Tenemos un papa latinoamericano en el Vaticano, porque eso era imposible escuchárselo a otro papa, pues. Así que, bueno, eso yo recuerdo. Y después él le habló a un artista argentino que lo visitó, le habló de nuevo de la patria grande. Ya eso sí fue público porque fue noticia ahí en este caso, en esta Vaya. entrevista era privada y no había medios, ni había fotos, ni había videos, ni nada. Ahora, nuestro equipo de investigación ha hecho algunas pesquisas. No sé si algo nos hemos enterado. ¿Qué de cierto es, Numa, que el Papa Francisco de vez en cuando te sorprendía con llamadas personales cuando no las esperaba de ninguna manera, en ningún momento? Sí, sí es verdad. Mira, en el año 16, en 2016, era ya finalizando el año y yo tenía un grupo de niños del barrio de donde vivo y donde trabajo en un día de recreación que me había ofrecido una empresa privada para los niños en casa de unos salesianos. Y mientras los niños iban llegando y los animadores, yo caminaba por un pasillo y en eso hubo una llamada. Yo veo que decía número desconocido. Yo atendí y sí, era el Papa, que él me dice, recuerdo que me dice, hola, soy Bergoglio. Entonces, pues claro, Jota, yo pensé que yo dije otro loco más que, que me está llamando, ¿no? Y entonces yo casi me sonrío y le digo, ah, Bergoglio, y me dice,
Sí, Bergoglio, tu hermano de Roma. Francisco se sigue considerando jesuita. Es un gran jesuita. Él adora la espiritualidad ignaciana y como San Ignacio, pues es un admirador de San Francisco, ¿no? Ujú. Y entonces, claro, ahí conversamos de algunos temas que estaban pasando, porque era que yo le había escrito. Yo le había Ah, tú le habías escrito. escrito y por eso, en vez de mandarte una carta, te devolvió, pero con una Sí, llamada. claro, yo le envié mi número de teléfono, pero yo nunca me imaginé que iría a tener una llamada del Papa, ¿no? Y fue una experiencia muy linda porque al año siguiente yo estaba cumpliendo 25 años de ordenado sacerdote. Entonces fui a Roma, estuve 40 días en un plan de descanso y de actualización teológica en la universidad de donde egresé, que es la Pontificia Gregoriana. Y allí tuve la oportunidad de conversar con él. Le avisé que estaba en Roma porque él me había dicho en diciembre, mira, cuando estés por Roma, hazte vivo. Y entonces le avisé y luego su secretario privado me llamó. También el Papa me llamó un día que iba en tren yo hacia un pueblo del sur de Italia donde dejé muchos amigos en mi tiempo de Roma porque yo iba a ayudar allí en pastoral al párroco. Ujú. Y entonces yo aproveché para hacer, y cuando iba en el tren, una llamada y era él. Y recuerdo que después pues me concedió que me convocó, me invitó para que fuera a concelebrar con él la misa en la capillita privada de Santa Marta un 23 de febrero del 2017. ¿Cómo es tu Y relación? Perdón, sí, sí, continúa. bueno, esa fue una experiencia muy, muy bonita. Concelebré la misa, hablamos muy breve al terminar la misa, nos saludamos y después nos hemos visto unas 2 veces más en audiencias públicas esas que tiene los miércoles en la plaza. Cuando he coincidido en Roma, he procurado acercarme y he podido pues saludarlo nomás, ¿no? ¿Cuál es tu Eh, relación con el Papa ahora? en este momento, bueno, no tengo contacto con él. Mm. La verdad que he perdido mucho el contacto con el Papa. No es extraño, Jota, que haya habido muchos intereses de por medio y también mucha demonización, porque a eso se recurre también a nivel personal. Cuando quieres generar inquina entre dos amigos, pues le generas al uno o al otro una mala imagen. Esto no lo estoy afirmando porque no tengo ninguna prueba, Ujú. pero sí le he escrito al Papa, le envié incluso una cartica manuscrita muy breve en la que lo saludaba y le aseguraba mi oración y mi amistad, y no he recibido nunca más respuesta de él. Sin embargo, Jota, eso me tiene sin cuidado, ¿me entiendes? Yo sigo orando por él. Eso no quita que yo siga admirando al Papa Francisco por su posición tan valiente en la iglesia. Y eso no quita que yo siga siendo feliz como sacerdote, porque el día que yo me ordené sacerdote y el día que me hice jesuita, me hice jesuita y sacerdote por Jesucristo. No por un obispo, ni por un papa, ni por un prelado. Mi centro y mi razón de ser como sacerdote es Jesús de Nazaret, es Jesucristo. Así que Él es el amigo que nunca falla. Vaya, 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 más que interesante las revelaciones del padre Numa. Un cura, ya, que comenzó como cura de parroquia diocesano, luego se ordenó como jesuita y ahora mismo es uno de los referentes del movimiento bolivariano, de la revolución bolivariana allá en Venezuela. Mañana no te pierdas la última parte de esta interesante entrevista.